Hola, bienvenidos al canal de YouTube de Sicómoro, a esta segunda actualización sobre los actuales conflictos que vivimos en el mundo. Contamos con la participación, como ya anuncié en la primera, con la que iniciábamos esta serie, del coronel Fernando Fuster. Y hoy nos vamos a centrar en un aspecto muy específico y que es de bastante actualidad y que él ya mismo anunció en la primera de estas actualizaciones, que es el tema tan traído y tan llevado estos últimos días de la utilización de armas de largo alcance, de misiles de largo alcance para occidentales, para atacar Rusia en profundidad y si se autoriza, no se autoriza, etcétera, etcétera. Entonces queremos entender bien qué es lo que esto significa y para eso contamos con la colaboración del coronel. Así que bienvenido, coronel. Muchas gracias a la Fundación también. Y yo empezaría preguntándote qué es lo que está sucediendo de verdad con todo esto, porque vemos secretarios de Estado que viajan, que tal, que no sé Sí, qué, que se cuestionan. está el asunto bastante candente, aunque ahora parece que ha bajado un poquito, pero lo que está sucediendo es que el presidente ucraniano, Zelensky, quiere poder utilizar los sistemas de armas, en concreto los misiles de largo alcance, que le han proporcionado tanto norteamericanos como británicos como franceses. Estamos hablando de los misiles ATACMS y estamos hablando del Storm Shadow, y en el caso de Francia es el Scalp EG. Bueno, ¿qué quiere hacer con esos misiles? Poder atacar en profundidad al interior de Rusia a los objetivos militares que considere oportuno. Actualmente tiene limitado ese uso solamente al interior de Ucrania y en determinados casos de defensa, como el que vimos que pasaba al norte de Kharkov, esas incursiones que intentaban los rusos para poderse defender y que no hubiera un santuario al otro lado de la frontera. Los occidentales le han autorizado el uso defensivo de este armamento, pero no en profundidad. ¿Cuál es el argumento que maneja el presidente Zelensky? Bueno, él dice que la mayoría de los ataques se podrían evitar si ellos pudieran utilizar ese armamento en profundidad, puesto que, según él manifiesta, los ataques provienen fundamentalmente de las fuerzas aéreas rusas utilizando bombas planeadoras. ¿Y qué es eso de las bombas planeadoras? Para Bueno, los que no tenemos sí, las bombas ni idea. planeadoras, que no es un invento ruso, pero que los rusos han conseguido poner en práctica con bastante eficacia. Se trata básicamente de coger la típica bomba de gravedad de toda la vida. De hecho, ellos tienen almacenadas cantidades ingentes de la época soviética. Son bombas de 500, 1500 o 3000 kilos. El conjunto de la bomba, el explosivo más o menos, para que nos hagamos una idea, es la mitad de las cantidades que he dicho. Perdona, Fernando, cuando hablas de bombas de gravedad, son las que estudiábamos en el Sí, bachillerato las de que las caen... parábolas, ¿no? Las que dibujan las parábolas. No, eso es un proyectil, pero una bomba es la que suelta un avión y que cae por gravedad. Simplemente. Pero entonces, estas bombas, que es lo que iba a decir ahora, lo que han hecho los rusos ha sido transformarlas en una munición inteligente. ¿Qué quiere decir? Que le han dotado de unas alas desplegables. Cuando la bomba se desprende del avión, se abren unas alas que han acoplado a la bomba y tienen un sistema de guiado y de navegación que les permite dirigirlas hasta un objetivo. Entonces el avión, a una cierta altura, suelta esa bomba y va planeando, por eso se llaman planeadoras, va planeando hasta llegar al objetivo. ¿Qué es lo interesante de este armamento desde el punto de vista del que lo usa? Primero, que es barato, es muy barato, es abundante, ya digo que tiene una cantidad ingente y sobre todo son muy difíciles de interferir. Entonces, claro, para este conflicto se ha transformado, se ha revelado como un arma muy interesante para las fuerzas aeroespaciales rusas. Además, lo importante de esto es que las lanzan a una distancia, a más de 70 kilómetros aproximadamente, y esa distancia queda fuera de los sistemas antiaéreos de los ucranianos. Con lo cual, la maniobra desde el punto de vista de la aviación es bastante fácil y poco peligrosa.
Entonces, para que nos hagamos una idea, ahora mismo están lanzando del orden de 2.000 bombas de estas al mes, lo que viene a ser un poco menos de 70 al día. Claro, esto fundamentalmente cuando te cae una bomba de 750 kilos de explosivos, 700 kilos de explosivos o 1.200 kilos de explosivos encima, nos podemos imaginar que aplana perfectamente un edificio, ¿no? Entonces, esas bombas son especialmente útiles para determinados objetivos puntuales o bien determinadas fortificaciones de primera línea, ¿no? Que están, de hecho, en Avdiivka, que es lo que se conquistó en febrero, fueron definitivas, ¿no? Pero, vamos a ver, si te he entendido bien, si quedan fuera del alcance, ¿por qué se quieren utilizar los misiles occidentales? Ese por un lado. Y por otro lado, te quería preguntar también por qué son tan difíciles de interferir. Sí, vamos a ver, dos cosas. Primero, si quedan fuera del alcance, realmente lo que quieren hacer los ucranianos es atacar las bases donde están los aviones antes de que despeguen y atacar los centros, los polvorines, los depósitos de munición de esas armas antes de que puedan llegar al avión. Es decir, no es el avión en vuelo, no es el misil cuando va cayendo, o la bomba cuando va cayendo, sino es la fuente. El avión antes de salir, ¿no? O la propia bomba en su almacén. Claro, ¿qué pasa? Que los ucranianos han dispuesto de drones para realizar esas misiones, tienen drones propios, que de hecho han llegado a distancias, bueno, de hecho ayer mismo hubo un ataque contra un almacén de municiones en el que la distancia eran como 470 kilómetros de la frontera ucraniana y 420 de Moscú, es decir, está bastante más lejos de lo que puede llegar un misil ATACMS, que son 300 kilómetros. Con sus propios drones. Con sus propios drones. Entonces, la paradoja es, si con sus propios drones pueden hacer eso, ¿por qué recurren o por qué piden la utilización del armamento occidental, ¿no? Entonces, el quid de la cuestión es que los rusos, conscientes de que les estaban atacando con los drones, lo que hicieron fue mover el 90% de su aviación a 300 kilómetros, más allá de 300 kilómetros de distancia, con lo cual, y eso es lo que podemos ver en el mapa, si vemos un momentito el mapa, se ve perfectamente cómo desde la frontera ucraniana queda una línea de 300 kilómetros, a partir de la cual ya despliegan los aviones que van a golpear en Ucrania. Como decía, efectivamente parece poco razonable el que Zelensky haya solicitado el usar esa munición de largo alcance cuando ellos disponen de drones, de elementos suficientes para, o por lo menos elementos para poder llevar a cabo ese ataque. Y ese es el argumento que ha utilizado el secretario de Defensa norteamericano para decir que no era conveniente, pero lo cierto y verdad es que no tiene suficientes drones para llevar a cabo esas acciones, y de hecho lo que está pidiendo es más capacidad para poder atacar esos aeropuertos, esos objetivos militares, esos depósitos de municiones. Hay otro análisis, que es una versión que determinados analistas tienen, de que lo que quiere, lo que está buscando Zelensky es intentar sobrepasar las líneas rojas que está marcando Putin, de manera que lo que pretenden es una sobrereacción por parte de Rusia que sea bastante contundente y provoque la entrada de la OTAN y, como consecuencia, de Estados Unidos en el conflicto. Por su parte, Putin ya advirtió que si la OTAN o los países occidentales autorizaban este uso, significaría que la OTAN estaría en guerra con su país. ¿Cuál es el argumento que emplea Putin? Vamos a decir que emplea un argumento oficial, y yo creo que tiene un temor. El argumento oficial es que Kiev no tiene la capacidad para manejar esos sistemas de armas, puesto que técnicamente no está capacitado, no tiene personal capacitado que lo pueda hacer, y
tampoco tiene los datos necesarios que hay que incorporar cuando se programa la misión de vuelo del misil, que son datos que provienen de satélites y por consiguiente que no los tiene como propios, sino que provienen también de Estados Unidos o de otro país. Además, yo creo que tiene un temor añadido, que posiblemente sea más entendible, que es el tema de que se está hablando también de la posibilidad de ceder a Ucrania determinados misiles, que son el JASSM, que es el JASM, que es el Joint Air Surface Standoff Missile, que es un misil que se monta en el F-16 y que tiene un alcance hasta 500 kilómetros en su versión, vamos a decir, básica, que sería la que podía cederse a Ucrania, no en su versión extendida, que son 900 o 950. Claro, el tema está, y esto es lo que hay que ver en el mapa, que si se utilizan estos misiles, hay que recordar que Moscú está aquí y está dentro del alcance de esos 500 el F-16 tendría que sobrevolar. Con lo cual, ¿no? el F-16 desde sobrevolando Ucrania podría lanzar ese misil y podría llegar hasta Moscú. Entonces, así las cosas, el tema parece bastante grave y eso ha provocado una reunión en Estados Unidos, en la Casa Blanca, entre el Joe Biden, el presidente, y el primer ministro británico, Keir Starmer, el nuevo, en el cual se han analizado, entre otras cosas, qué va a pasar con esto, si se levanta la restricción o no se levanta. Esto sucedió el 13 de septiembre y la respuesta fue que de momento no se van a levantar. No parece que antes de las elecciones se vayan a levantar esas restricciones, en mi opinión. No creo que se vaya a ver, pero existe una división de postura real entre los aliados, incluso dentro de la propia administración Biden. Por un lado tenemos a Estados Unidos y Alemania que no quieren levantar la restricción y por otro lado tenemos al Reino Unido y Francia que sí quieren levantar la restricción. A su vez, dentro de la administración norteamericana, el secretario de Estado sí quiere levantar, el ministro de Asuntos Exteriores quiere levantar la restricción porque considera que es un compromiso que se tiene con Ucrania. Sin embargo, el secretario de Defensa, el ministro de Defensa y la comunidad de inteligencia dicen que no. Y dicen que no por una sencilla razón, porque creen que esto va a escalar el conflicto y creen que además Putin tiene bazas para poder, si se llega a esa medida, poder de alguna manera perjudicar a los norteamericanos. En concreto, puede apoyar el desarrollo nuclear iraní, por ejemplo, o bien podría facilitar a Irán o a los proxies de Irán, es decir, el eje de resistencia, podría facilitarle determinado armamento para atacar a los norteamericanos que hay desplegados en Oriente Medio. En fin, el tema tiene aristas y es bastante complejo. Entonces, si entiendo bien, según lo que tú valoras, parece más probable que se vaya a respetar la línea roja de Putin que no. Bueno, si te soy sincero, Ángel, tengo mis dudas, tengo mis serias dudas porque es verdad que no parece evidente que vaya a ser antes del 5 de noviembre por la razón de las elecciones presidenciales, pero lo que sí ha sucedido es que sistemáticamente han ido cayendo las líneas rojas una detrás de otra. Recuerdo el tema de los carros de combate, recuerdo el tema de los aviones F-16, todo eso fueron líneas rojas que en su momento se fueron poniendo y que han ido cayendo. Entonces, una Ucrania apurada en un momento determinado podría, de alguna manera, crear un estado de ánimo en los gobiernos occidentales de forma que se vieran tendentes a intentar facilitar el rescate de Ucrania, ¿no? Y a lo mejor podrían querer implementar esta medida, ¿no? Y en ese caso, ¿crees que se podría dar una división en Occidente? Es decir, ¿ves factible que pudieran decidir los franceses o los ingleses y los franceses juntos frente a Estados Unidos el autorizarles sus propios misiles de largo alcance
y los Estados Unidos no. Bueno, yo creo que aquí va a haber una decisión bastante coordinada. Creo que eso se ha hecho bastante bien durante toda la guerra y aunque a lo mejor tarde más o tarde menos, pero la decisión yo estoy prácticamente convencido de que va a ser unánime. Conjunta. Como sea, pero será unánime, es un poco el espíritu de la alianza. La alianza, las decisiones siempre son por unanimidad, bien inspiradas por un país o por otro, generalmente por el país líder, pero sí está claro que las decisiones siempre se llevan a ese puerto, ¿no? Lo que sí quiero decir es que si se toma esta decisión va a colocar a Putin en un lugar bastante complicado frente a sus halcones, porque sí le van a pedir una respuesta muy contundente que seguramente sea indeseada. Yo veo que el riesgo de escalada, en mi opinión, es real. Lo que pasa es que, si te he entendido bien, incluso antes del uso de armas tácticas nucleares, puede haber un par de opciones de respuesta por parte de Rusia, sí, ¿no? Sí. Tanto lo de que comentabas de reforzar a Irán en todo su programa nuclear. Es verdad que Putin siempre, a pesar de lo que pensemos en Occidente, Putin es bastante frío en sus medidas y no es osado a pesar de la invasión y a pesar de todo lo que hemos visto, no es especialmente osado en sus medidas, ¿no? Entonces, curiosamente, es una buena noticia que esté él, porque si hubiera otro mucho más radical que él, a lo mejor estábamos hablando de otras cosas, ¿no? Muy bien, coronel, pues muchísimas gracias de nuevo. Espero a todos los seguidores en el canal de YouTube que os haya satisfecho esta nueva actualización. Y nada más, daros las gracias, dar las gracias al coronel y hasta la próxima. Gracias.